A las 13:45 minutos de la tarde, hora de Venezuela, un bombardero estratégico B-1, Lancer de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, volando a 14.000 metros de altitud sobre aguas internacionales del Caribe, a exactamente 160 kilómetros al norte de la costa venezolana cerca de Puerto La Cruz, soltó una salva de bombas guiadas desde sus bahías internas, impactando con precisión quirúrgica un convoy militar venezolano que serpenteaba por una carretera costera en una misión de transporte rutinaria de municiones y equipo pesado, sin que el convoy hubiera cruzado fronteras ni mostrado agresión abierta más allá de una provocación inicial que había escalado todo de manera inesperada, como un malentendido que se convierte en tormenta en un mar calmado. Las bombas, cayendo como sombras silenciosas desde el cielo nublado y cargado de humedad tropical, que amenazaba con una lluvia repentina, detonaron en secuencia sobre los vehículos blindados y camiones de carga, creando explosiones en cadena que iluminaron el paisaje como relámpagos diurnos repentinos y enviaron columnas de humo negro y espeso hacia el horizonte, visible incluso desde pueblos cercanos donde la gente salía de sus casas alarmada, preguntándose qué demonios estaba pasando en esa carretera usualmente tranquila, usada para traslados cotidianos. Y aquí es donde realmente necesito que prestes toda tu atención, porque lo que ocurrió en los siguientes 3 minutos y 29 segundos no solo alteró drásticamente el destino de ese convoy y su escolta de 120 soldados que habían salido esa mañana con órdenes simples de traslado. Hombres que probablemente pensaban en sus familias esperando en hogares humildes o en el almuerzo que les esperaba al final del camino polvoriento bajo el sol implacable, sino que desencadenó una respuesta aérea estadounidense tan precisa, coordinada y abrumadora que Venezuela perdería aproximadamente $1.700 millones en activos militares terrestres y logísticos críticos, más el 48% de su capacidad total de transporte blindado en menos de 9 horas de operaciones intensivas y quirúrgicas que dejarían carreteras craterizadas como si un terremoto hubiera golpeado de repente, depósitos en ruinas humeantes con olor a metal quemado y explosivos residuales, y un vacío en la cadena de suministro que tardaría años en repararse, afectando desde movimientos de tropas en emergencias hasta entregas de ayuda en zonas remotas golpeadas por desastres naturales. Pero déjame retroceder un poco más de lo usual, porque para entender completamente cómo llegamos a este punto de no retorno en tierra, necesitas sumergirte en la serie ridícula y casi tragicómica de suposiciones erróneas que se encadenaron como dominós cayendo uno tras otro en una fila interminable. Fallos técnicos inexplicables que se acumularon como polvo en un polvorín listo para explotar al menor roce o vibración. Interpretaciones paranoicas exacerbadas por años de tensiones geopolíticas que se habían cocinado a fuego lento en cumbres internacionales llenas de acusaciones y discursos inflamados en mítines donde se avivaba el fuego del nacionalismo con palabras cargadas de resentimiento histórico y promesas de soberanía inquebrantable. Y, francamente, una dosis pura de histeria colectiva que llevó al comandante venezolano a cometer posiblemente el error más costoso y humillante de su vida militar: ordenar apuntar artillería antiaérea contra un bombardero estadounidense que no representaba una amenaza inmediata. No había violado el espacio aéreo soberano ni mostrado intención hostil más allá de su presencia rutinaria en patrullas que se realizaban desde hace décadas para garantizar la libertad de navegación en una región estratégica llena de rutas comerciales vitales y recursos marítimos. ¿Cómo carajos alguien llega a creer que esto es una buena idea? Especialmente cuando el adversario tiene bombarderos que pueden golpear desde distancias seguras y con precisión milimétrica, sin exponerse a riesgos innecesarios que podrían costar vidas propias en un intercambio desigual. Pues déjame contarte paso a paso, con todos los detalles que revelan la fragilidad humana en medio de máquinas de guerra rodantes que traquetean por carreteras irregulares con baches que sacuden huesos, porque la historia es alucinante en su irracionalidad. Con momentos donde el orgullo personal exacerbado por medallas ganadas en ejercicios pasados sin incidentes, la presión de superiores que demandan resultados impecables para justificar presupuestos ante un gobierno escrutador, y el miedo a parecer débil ante pares en la cadena de mando nublan el juicio incluso de los más experimentados, llevando a decisiones que parecen sacadas de una novela de suspenso mal escrita, donde el villano es la propia cadena de errores humanos que se entretejen como hilos en un tapiz destrozado por el fuego. Mira, todo este desastre no surgió de la nada. Sus raíces se hunden más profundo, en tensiones acumuladas durante meses de movimientos terrestres que se solapaban en una región ya de por sí volátil como la costa caribeña de Venezuela, con disputas por rutas de suministro vitales para el transporte de recursos petroleros y militares que alimentaban no solo la economía sino la maquinaria de defensa nacional.
Convoyes que cruzaban zonas sensibles con poblaciones locales, observando desde las orillas con una mezcla de curiosidad y temor ante el paso de columnas armadas que levantaban polvo, y ejercicios que rozaban los límites de la provocación mutua entre naciones, con historias de desconfianza profunda que databan de décadas de intervenciones, sanciones económicas que limitaban el flujo de equipo nuevo como un embargo invisible, y alianzas que se tejían en la sombra con países lejanos como Irán, donde se buscaba conocimiento para contrarrestar superioridades tecnológicas que parecían insuperables. Pero para fines prácticos, rebobinemos a esas 72 horas previas, cuando el alto mando del ejército venezolano, reunido en salas de estrategia con mapas topográficos, proyectados en pantallas gigantes que mostraban elevaciones detalladas, curvas de carreteras y posibles puntos de vulnerabilidad natural como ríos o acantilados, modelos 3D de terrenos costeros que rotaban en tiempo real para simular rutas alternativas y analistas discutiendo probabilidades de detección con calculadoras en mano y proyecciones estadísticas basadas en datos históricos, decidió lanzar un ejercicio terrestre de gran escala y alta intensidad llamado Escudo Costero 2025, un nombre que evocaba una protección inquebrantable contra amenazas externas, pero que escondería un fracaso estrepitoso que resonaría en los pasillos del poder durante años, con repercusiones en carreras y presupuestos. La idea principal, según los generales y estrategas que debatieron durante horas en el Centro de Operaciones Fortificado de Caracas, con el olor a café fuerte percolado en máquinas antiguas que goteaban ruidosamente y a humo de cigarrillos prohibidos pero tolerados en momentos de estrés, flotando en el aire tenso de decisiones críticas que podían afectar carreras enteras, presupuestos anuales y la percepción pública de la fuerza militar en un país donde la opinión pública importaba. Era poner a prueba las capacidades de transporte blindado, mejoradas después de haber invertido una suma colosal de $450 millones en la adquisición de vehículos nuevos desde mercados alternativos como Asia y Europa del Este, donde se negociaba en sombras para evitar ojos vigilantes de agencias internacionales, y modernización de artillería antiaérea durante el año previo. Un gasto que había requerido negociaciones secretas con proveedores chinos y rusos para evadir restricciones internacionales que asfixiaban el presupuesto militar como una soga al cuello en tiempos de crisis económica. Este ejercicio no era una simple movilización de rutina que se hacía en un día calmado con traslados cortos por caminos conocidos y pavimentados donde todo salía según el plan sin contratiempos. Involucraría convoyes de viaje por carreteras costeras en la región oriental del país, donde el mar se ve desde las ventanillas como un compañero constante con olas rompiendo en la orilla, con un sonido rítmico que calmaba hasta algunos. La realización de simulaciones detalladas de defensa contra intrusos aéreos hipotéticos, con escenarios que incluían respuestas a sobrevuelos enemigos imaginarios que mimetizaban amenazas reales con precisión para entrenar reflejos y coordinación entre unidades. El ensayo de protocolos de respuesta rápida en situaciones de detección inesperada, donde soldados practicaban despliegues en minutos bajo fuego simulado con humo artificial y sonidos grabados que simulaban explosiones. Y lo que resultó ser el elemento más riesgoso y controvertido, una estrecha colaboración con un equipo de asesores militares iraníes que habían llegado discretamente al país 3 semanas antes bajo el pretexto de asistencia técnica avanzada para optimizar tácticas de defensa antiaérea terrestre, compartiendo conocimientos sobre cómo detectar y responder a amenazas aéreas de alta altitud con sistemas móviles que se montaban en camiones en cuestión de momentos durante paradas breves. Sin embargo, inteligencia estadounidense, recopilada a través de drones de vigilancia que orbitaban a altitudes medias, escaneando el terreno con cámaras infrarrojas de alta resolución que captaban calor de motores incluso de noche o bajo nubes, y satélites espía que monitoreaban movimientos de convoyes desde bases venezolanas con precisión orbital que permitía contar vehículos individuales y predecir rutas basadas en patrones pasados. Sospechaba fuertemente que estos asesores estaban en realidad probando contramedidas experimentales contra bombarderos occidentales, recolectando datos valiosos sobre rutas de convoyes terrestres que seguían patrones predecibles por necesidad logística como evitar ciudades congestionadas. Patrones de despliegue militar venezolano en zonas costeras vulnerables a ataques aéreos donde el terreno plano facilitaba bombardeos pero también exponía, y vulnerabilidades logísticas como cuellos de botella en puentes o curvas que ralentizaban velocidades y creaban targets fáciles, para compartirlos potencialmente con Teherán y fortalecer alianzas antioccidentales en el Medio Oriente y más allá, donde tensiones similares se cocinaban en el Golfo Pérsico con convoyes navales y aéreos que enfrentaban amenazas constantes de drones armados y misiles crucero. Ahora bien, aquí entra el primer error garrafal.
Uno que parece extraído de un manual de cómo no manejar diplomacia terrestre internacional en un mundo interconectado con tratados como los de Viena sobre relaciones consulares que regulan interacciones entre estados para prevenir conflictos innecesarios que podrían escalar a guerras. Venezuela notificó el ejercicio a la comunidad internacional a través de canales diplomáticos estándar, como notas enviadas a embajadas en capitales clave, con sellos oficiales y comunicados a organizaciones regionales como la OEA para difusión amplia entre miembros. Pero el mensaje fue deliberadamente vago y ambiguo en detalles clave. No especificaba con precisión las rutas exactas de los convoyes que cruzarían carreteras expuestas a vistas aéreas desde el mar abierto, ni la duración precisa de las fases de activación de artillería antiaérea que podrían interferir con tráfico aéreo civil sobrevolando la zona en rutas comerciales establecidas que generaban ingresos turísticos, ni siquiera si los convoyes se limitarían estrictamente a territorio soberano venezolano o si, en el afán de realismo operativo para impresionar a los asesores con demostraciones vivas que incluían respuestas a contactos reales detectados en el cielo, rastrearían y responderían a contactos aéreos en las aguas internacionales adyacentes del Caribe, donde aeronaves de todas las naciones transitan libremente bajo reglas internacionales de aviación civil que protegen el comercio, el turismo y las patrullas militares pacíficas sin intenciones beligerantes. Esta ambigüedad creó una zona gris peligrosa. Una que podía interpretarse como una provocación velada que invitaba a respuestas defensivas o preventivas, especialmente en un contexto de tensiones crecientes por el control de corredores terrestres en la frontera con Guyana, donde Venezuela reclamaba territorios disputados con vehemencia en foros internacionales como la ONU con discursos apasionados, y sanciones económicas estadounidenses que limitaban el acceso a tecnología militar avanzada, forzando a Caracas a depender más de aliados como Teherán y Pekín para piezas de repuesto que llegaban en contenedores discretos por puerto bajo estricta vigilancia y entrenamiento especializado, que se impartía en bases remotas lejos de ojos curiosos. Estados Unidos, por su parte, no tardó en responder con firmeza y claridad diplomática para evitar malentendidos que pudieran escalar a conflictos mayores con consecuencias impredecibles en una región ya inestable. A través de una nota diplomática formal entregada al representante venezolano en Washington, apenas 48 horas después de la notificación inicial, el Departamento de Estado recordó con claridad meridiana a Caracas que las aguas internacionales del Caribe constituyen un dominio libre y neutral donde todas las naciones tienen el derecho inalienable de operar sin interferencias ni amenazas innecesarias que pudieran interpretarse como hostiles o provocadoras, y que cualquier acción hostil, como adquisiciones de artillería antiaérea contra aeronaves estadounidenses en dicho espacio, o simulaciones de ataque que pusieran en riesgo vuelos rutinarios de patrulla, que mantenían la estabilidad regional y disuadían piratería, sería considerada no solo una violación flagrante de reglas internacionales de aviación que rigen el cielo compartido entre naciones soberanas, sino un acto de agresión que podría desencadenar una respuesta proporcional bajo principios de legítima defensa colectiva, posiblemente involucrando aliados regionales como Colombia o Brasil, en maniobras conjuntas que reforzarían fronteras terrestres y rutas marítimas clave para el comercio global. Pero aquí viene el giro burocrático que agravó todo el enredo terrestre de manera irreversible y trágica. Esa advertencia estadounidense, aunque clara y contundente en su redacción con lenguaje legal preciso y referencias a tratados específicos que se estudiaban en academias diplomáticas para preparar funcionarios capacitados, nunca llegó completamente hasta los niveles operacionales del ejército venezolano. Quedó atrapada en las capas interminables de burocracia diplomática y militar en Caracas, donde funcionarios de bajo nivel, abrumados por pilas de documentos clasificados que se acumulaban en escritorios desordenados como torres inestables y reuniones interminables sobre logística de ejercicios que duraban horas con debates acalorados sobre asignación de recursos limitados, la archivaron como correspondencia rutinaria sin escalarla adecuadamente a los comandantes de convoy en movimiento por carreteras polvorientas y llenas de baches que sacudían los vehículos como si fueran barcos en mar agitado, posiblemente por temor a interrumpir la cadena de mando durante un ejercicio en curso que tenía altas expectativas políticas con observadores iraníes tomando notas detalladas en libretas resistentes al polvo durante el avance lento, o por simple negligencia en un sistema sobrecargado por simulaciones constantes y alertas falsas generadas por tráfico aéreo civil, como aviones comerciales que cruzan la región diariamente en rutas establecidas que se ven desde tierra como puntos distantes en el vasto cielo azul, causando confusión ocasional en radares no calibrados perfectamente debido a mantenimiento irregular.
El coronel Luis Vargas, al mando del convoy militar que incluía camiones de carga pesada llenos de municiones en cajas selladas con precintos de seguridad que crujían con cada bache en la carretera y vehículos blindados con artillería antiaérea montada en plataformas giratorias que se balanceaban con cada curva pronunciada. Era un oficial con 22 años de servicio impecable en el ejército, una reputación de ser extremadamente meticuloso en movimientos terrestres, donde cada kilómetro se planificaba con mapas detallados para evitar emboscadas naturales como deslizamientos de tierra comunes en lluvias torrenciales o averías mecánicas que podrían dejar el convoy varado bajo el sol, pero agresivo en la interpretación de posibles amenazas aéreas que pudieran poner en riesgo sus tropas expuestas en carretera abierta con poco cobertura natural como árboles altos o colinas que bloquearan vistas, y una tendencia a priorizar la defensa inmediata por encima de protocolos diplomáticos que sus superiores habían notado en evaluaciones anuales, pero nunca sancionado formalmente para no desmoralizar a las unidades en un contexto de moral baja por escasez de recursos como combustible racionado que limitaba incluso los entrenamientos básicos y dejaba vehículos inactivos. Había sido entrenado en Irán durante 6 meses el año anterior, donde instructores de la Guardia Revolucionaria, en bases desérticas con simuladores de defensa antiaérea, que replicaban escenarios reales bajo un sol abrasador que secaba la garganta y obligaba a pausas frecuentes para hidratarse, le habían inculcado repetidamente la idea de que los sistemas antiaéreos modernizados, con radares portátiles que se desplegaban en minutos desde camiones en movimiento y misiles superficie-aire guiados por sensores infrarrojos o radar que ajustaban trayectoria en vuelo basado en retornos, eran capaces de desafiar incluso a bombarderos estadounidenses si se empleaban tácticas de adquisición rápida, desde posiciones móviles en movimiento constante y explotación de vulnerabilidades en las defensas aéreas occidentales bajo ciertas condiciones atmosféricas como nubes bajas que ocultaban movimientos o vientos fuertes que dispersaban señales de radar, haciendo difícil la detección precisa. Y mira, no voy a mentirte, el sistema antiaéreo del convoy era formidable en papel y en pruebas controladas en terrenos llanos, donde se podía maniobrar libremente sin obstáculos como tráfico civil o vegetación. Radares con alcance de 150 kilómetros para detectar amenazas altas desde lejos y dar tiempo a reaccionar con calma antes de que se acercaran. Misiles capaces de alcanzar objetivos hasta 18.000 metros de altitud con guía semiactiva que ajustaba en vuelo basado en retornos de radar reflejados para mayor precisión. Capacidad para rastrear múltiples objetivos simultáneamente en un cielo ocupado por nubes y lanzar salvas coordinadas desde vehículos en marcha que no paraban el convoy para desplegar completamente. Suena como un escudo impenetrable para un convoy en movimiento por carreteras expuestas a vistas aéreas desde el mar abierto, ¿verdad? Pero la propaganda iraní olvida convenientemente que contra un bombardero como el B-1 Lancer, con su capacidad para volar a altitudes altas fuera de alcance visual desde tierra y lanzar bombas guiadas desde distancias seguras sin exponerse a fuego directo o misiles que requieren línea de vista clara, es como un arquero medieval enfrentando a un cañón moderno que dispara desde lejos con proyectiles precisos guiados por estrellas o satélites. La asimetría es abismal, con los estadounidenses teniendo ventajas en inteligencia en tiempo real, desde satélites que orbitan la Tierra constantemente y coordinación con drones que hace obsoletos muchos sistemas terrestres tradicionales limitados por el horizonte curvado de la Tierra. Vargas no parecía entender, o tal vez no quería aceptar, esa distinción crítica entre teoría en desiertos iraníes, con blancos estáticos que no se movían, y práctica en un Caribe donde el terreno costero, con colinas ondulantes que bloquean líneas de vista y limitan rangos, vegetación densa que oculta pero también entorpece despliegues rápidos y curvas pronunciadas que ralentizan el convoy como un cuello de botella, limita movimientos, visibilidad y tiempos de respuesta efectiva a amenazas que vienen del cielo con velocidad. Cuando el ejercicio Escudo Costero 2025 comenzó oficialmente a las 10:01 de la mañana, con el sol tropical ya calentando los motores de los vehículos antes de partir desde la base, con ronroneos mecánicos que llenaban el aire matutino y soldados ajustando equipo en los camiones con risas nerviosas para aliviar la tensión de un día que prometía ser agotador bajo el calor que subía. Vargas recibió sus órdenes directas del comando terrestre a través de un enlace radio cifrado que emitía pitidos intermitentes en el silencio del vehículo lead, rompiendo la concentración del equipo con urgencia. Mover el convoy por la ruta designada que serpenteaba junto al mar con vistas panorámicas que distraían pero inspiraban. Activar radares para monitoreo continuo del cielo en busca de anomalías que pudieran simular intrusiones reales.
Simular respuestas a amenazas aéreas con cálculos detallados de trayectorias en tablets portátiles que se pasaban de mano en mano durante paradas. Pero, y esto es absolutamente crucial, las palabras exactas grabadas en el log de comunicaciones para revisiones posteriores que podrían decidir ascensos o castigos en carreras militares. No adquirir enganche activo con artillería ni preparar lanzamientos reales sin autorización explícita y por escrito del comando regional o superior. Para prevenir cualquier escalada accidental en una zona de alto tráfico aéreo, donde aviones civiles podrían confundirse con militares y causar incidentes diplomáticos que salpicarían titulares internacionales con acusaciones. Las órdenes eran cristalinas, sin ambigüedades que dejaran espacio para interpretaciones creativas que pudieran justificar acciones impulsivas bajo el pretexto de realismo o iniciativa, diseñadas para evitar precisamente el tipo de escalada accidental que estaba a punto de ocurrir y que podría poner en jaque relaciones diplomáticas ya frágiles, con vecinos que monitoreaban movimientos fronterizos y potencias vigilantes que respondían con fuerza a provocaciones perceived, pero Vargas llevaba un peso invisible sobre sus hombros, la necesidad de demostrar las capacidades de su unidad ante los ojos escrutadores de los asesores iraníes, quienes monitoreaban el ejercicio vía transmisiones radio intermitentes enviadas durante paradas programadas en puntos de chequeo donde se revisaban vehículos por seguridad. Déjame pintarte la escena con detalle, para que sientas la presión psicológica que pesaba como una mochila pesada en un camino largo bajo el sol que quemaba la piel a través de uniformes sudados. Vargas sabía perfectamente que el informe detallado de los asesores iraníes, redactado con precisión militar en notas tomadas durante el viaje con lápices en libretas resistentes al polvo y al sudor, viajaría de vuelta a la capital persa, potencialmente influyendo en futuras entregas de tecnología antiaérea, avanzada como radares móviles de nueva generación, o misiles guiados con cabezas buscadoras más sensibles que detectaban calor a distancias mayores incluso en niebla, o incluso en alianzas estratégicas más amplias contra influencias occidentales en América Latina, donde Venezuela buscaba contrapesos a la hegemonía estadounidense en la región, con acuerdos bajo la mesa que se firmaban en reuniones secretas en embajadas. Sabía que sus superiores en Caracas, ansiosos por validar la inversión masiva en convoyes blindados bajo un presupuesto militar apretado por sanciones internacionales que limitaban importaciones como un cerco económico implacable que estrangulaba opciones, estarían analizando cada métrica del ejercicio con lupa en reportes post-ejercicio que se discutirían en salas cerradas con proyecciones, tasas de detección aérea en condiciones variables como niebla costera o lluvia repentina que mojaba equipos y causaba cortocircuitos. Precisión de rastreo en carreteras con curvas que afectaban estabilidad de antenas y causaban vibraciones constantes. Tiempos de respuesta en simulaciones que mimetizaban escenarios reales de confrontación, donde el tiempo era vida o muerte para los hombres bajo su mando que confiaban en sus decisiones como en un padre protector. Y francamente, creo que una parte profunda de él, alimentada por años de doctrina militar, donde se enseñaba historia de intervenciones extranjeras en Latinoamérica, con ejemplos como invasiones pasadas que se estudiaban en clases con pasión, quería demostrar algo personal, que Venezuela, un país con un ejército a menudo subestimado en el escenario global y ridiculizado en foros internacionales por su dependencia de aliados externos en momentos de necesidad, no era un actor secundario que podía ser ignorado por superpotencias con arsenales infinitos y tecnología de punta que parecía sacada de ciencia ficción futurista. Que las inversiones en armamento de aliados como Irán y Rusia valían cada centavo robado al presupuesto nacional en tiempos de crisis económica que afectaban incluso a los salarios de soldados que apenas llegaban a fin de mes con sus familias. Que él, como coronel, era un líder competente capaz de manejar un convoy complejo bajo las presiones reales del terreno, donde un error podía significar la diferencia entre gloria en reportes oficiales que llevaban a promociones merecidas y un funeral con honores para sus hombres, con familias llorando en cementerios militares bajo banderas ondeantes al viento. Efectivamente, esa mezcla tóxica de presión profesional externa proveniente de Teherán, con expectativas altas de resultados impresionantes que se medirían en informes detallados. Orgullo nacional arraigado en la identidad bolivariana, que se enseñaba en academias con fervor patriótico que inspiraba lealtad. Y una confianza tecnológica mal calibrada creada por pruebas exitosas en entornos controlados donde todo salía perfecto sin variables reales, creó una situación volátil donde el juicio racional fue suplantado gradualmente por un pensamiento desiderativo peligroso.
Uno que veía oportunidades de prueba en detecciones reales, donde solo había riesgos innecesarios en un ejercicio que debería haber sido controlado, seguro para todos involucrados y sin consecuencias más allá de lecciones aprendidas en sesiones de revisión post-ejercicio, donde se analizaban errores para mejorar. A las 13:40 exactas, con el convoy avanzando a ritmo constante por la carretera costera, donde el mar se veía a un lado como un compañero constante con olas rompiendo en la orilla, con un sonido rítmico que calmaba a algunos soldados nostálgicos, y el sol pegaba fuerte en los techos metálicos de los vehículos, causando reflejos que cegaban momentáneamente a los conductores que ajustaban viseras para ver mejor. El radar portátil del convoy detectó un contacto aéreo grande y rápido a 170 kilómetros al norte, moviéndose a una velocidad constante de 1000 kilómetros por hora en una altitud estable de 14.000 metros, que lo ponía fuera de alcance visual desde tierra, como un fantasma invisible en el vasto cielo azul salpicado de nubes blancas que flotaban perezosas. El sistema, procesando las firmas radar con algoritmos actualizados que filtraban ruido ambiental como aves migratorias que volaban en bandadas formando V, o nubes densas que reflejaban señales falsas como ecos erráticos en pantallas, identificó automáticamente el perfil de vuelo como consistente con un bombardero estratégico basado en la velocidad subsónica, típica para conservar combustible en patrullas largas que duraban horas, la altitud de crucero alta que evitaba turbulencias bajas y las características erráticas del retorno de radar, que aparecían sólidas pero distantes en la pantalla parpadeante con líneas verdes que se actualizaban en tiempo real. El operador de radar principal, el sargento mayor Juan Pérez, un veterano con 15 años en sistemas antiaéreos que había estado en su puesto móvil desde la partida a las 10:30 ajustando antenas para compensar las vibraciones de la carretera que hacían bailar las señales como ondas en un estanque agitado. Reportó inmediatamente el contacto a Vargas con voz calmada, pero alerta para no alarmar a la tripulación innecesariamente y causar pánico prematuro que pudiera distraer a los conductores. Coronel, contacto aéreo detectado en sector norte. Distancia 170 kilómetros. Altitud 14.000 metros, velocidad 1000 km/h. Perfil consistente con bombardero pesado. Posiblemente estadounidense por la trayectoria estable que sugiere una patrulla rutinaria sin variaciones abruptas. Posición confirmada en espacio aéreo internacional, aproximadamente 160 kilómetros de nuestra costa. Claramente fuera de límites territoriales soberanos. No muestra maniobras hostiles. Parece una patrulla rutinaria sin desviaciones agresivas que indiquen intenciones malas o cambios de curso. Vargas sentado en el vehículo de comando con mapas desplegados sobre las rodillas para referencia rápida durante el viaje y radio en mano listo para transmisiones urgentes que pudieran salvar situaciones, ordenó sin vacilar que el sistema cambiara a modo de adquisición activa, iluminando el objetivo con pulsos radar de alta potencia para obtener datos precisos de trayectoria, velocidad exacta y confirmar si llevaba carga visible en silueta ¿o era solo una misión de reconocimiento sin armamento ofensivo que representara peligro real? Ahora déjame explicarte en detalle qué significa esto. Porque es un punto pivotal que separa una observación pasiva e inofensiva de una amenaza activa y provocadora en el dominio terrestre aéreo, donde las acciones en tierra pueden desencadenar reacciones en el cielo con consecuencias inmediatas y a veces irreversibles. Cuando pasas de radar pasivo, que simplemente detecta emisiones o retornos reflejados sin revelar tu posición con fuerza para mantener discreción y no alertar innecesariamente, a radar activo, estás esencialmente pintando el objetivo con pulsos electromagnéticos de alta frecuencia que rebotan y regresan a tus sensores en tierra, permitiendo generar una solución de disparo precisa para misiles antiaéreos, con cálculos que consideran viento en altitud, densidad del aire y curvatura de la tierra, pero al mismo tiempo, alerta inmediatamente al objetivo de tu presencia y ubicación aproximada en la carretera costera, ya que el pulso se propaga como un faro en el cielo, detectable por cualquier sistema de alerta a bordo de aeronaves modernas equipadas con sensores sensibles que pitan como alarmas de incendio. Es el equivalente terrestre a sacar una pistola de la funda y apuntarla directamente a alguien desde una distancia visible en un campo abierto con testigos. Técnicamente no has disparado aún, pero has cruzado de una vigilancia implícita a una amenaza explícita e inminente que cualquier piloto interpretaría como hostil, activando protocolos de defensa que podrían incluir contraataques o evasiones rápidas para preservar la aeronave. Ahora imagina la escena desde el otro lado. Dentro de la cabina presurizada y ergonómica del B-1 Lancer, apodado Thunderstrike,
por su tripulación que lo había volado en misiones anteriores con orgullo grabado en parches de hombro y anécdotas compartidas en meses. La capitana Ana Reyes, piloto principal con 1900 horas de vuelo acumuladas en misiones desde el Pacífico hasta el Medio Oriente donde el riesgo era constante, y el cielo un campo de batalla invisible con amenazas ocultas, y su copiloto, el mayor Kevin Soto, un veterano de 1400 horas con experiencia en simulaciones de bombardeo de precisión contra objetivos terrestres en terrenos variados como desiertos áridos o junglas densas, estaban volando una patrulla rutinaria de larga duración, pensando quizás en el informe de misión que tendrían que redactar al aterrizar en una base remota en Florida, con detalles minuciosos sobre observaciones hechas, o en el descanso que les esperaba después de horas en el aire con el zumbido constante de los motores que se convertía en ruido de fondo como una canción familiar que arrullaba. De repente, el sistema de alerta radar del B-1 explota con un tono agudo y persistente que corta el silencio como una sirena de emergencia en un edificio, indicando que están siendo iluminados por un radar de control de fuego, clasificado automáticamente como Sistema Antiaéreo Venezolano Terrestre con dirección aproximada al sur y posición estimada en una carretera costera basada en análisis de señal que el computador procesaba en segundos con algoritmos avanzados. Reyes sintió esa oleada familiar de adrenalina pura inundando su sistema como una corriente eléctrica que agudizaba sentidos, mientras su cerebro procesaba la información en fracciones de segundo con la precisión de años de drills en simuladores donde se practicaba bajo estrés artificial. Estaban en espacio aéreo internacional confirmado por GPS inercial y satélite que no mentía ni fallaba incluso en jamming, a 160 kilómetros de la costa venezolana, volando una trayectoria recta y nivelada sin desviaciones que pudieran interpretarse como intrusiones o provocaciones deliberadas. ¿Por qué carajos un convoy venezolano nos está pintando con radar antiaéreo en internacional?, murmuró Reyes a Soto, quien ya verificaba los sistemas de contramedidas para asegurar que estaban operativos y listos para activación inmediata en caso de escalada. Su entrenamiento, forjado en academias con instructores estrictos que simulaban escenarios peores y ejercicios reales con aliados donde se probaba coordinación, activó respuestas automáticas como un mecanismo bien engrasado que no fallaba. Reyes transmitió inmediatamente en la frecuencia de emergencia internacional, un canal abierto para prevenir crisis innecesarias y malentendidos. Convoy venezolano. Aquí bombardero estratégico de la Fuerza Aérea Estadounidense operando en internacional sin intención hostil alguna. Solicitamos cesen inmediatamente la adquisición de radar para evitar malentendidos que podrían llevar a consecuencias graves para ambos lados. Simultáneamente, activaron el sistema de contramedidas electrónicas ALECO 161, que comenzó a generar interferencia direccional sofisticada para degradar la efectividad del radar venezolano, creando confusión en sus señales y haciendo difícil mantener un enganche estable, y lanzaron señuelos radar desde las bahías internas, cartuchos que eyectaron nubes de elementos reflectantes para crear ecos falsos que distrajerían cualquier cálculo enemigo y ganar tiempo precioso para maniobras de evasión si fuera necesario. De vuelta en el convoy venezolano, un grupo de vehículos polvorientos avanzando por la carretera con soldados vigilando el cielo, con binoculares y rifles al hombro listos para cualquier eventualidad inesperada, Vargas observó en su pantalla radar móvil, montada en un vehículo con generadores zumbando para mantener energía constante pese a los baches que sacudían todo, cómo el retorno del objetivo se multiplicaba súbitamente en ecos falsos dispersos como un enjambre de insectos confusos que llenaban la pantalla, mientras la interferencia electrónica estadounidense comenzaba a interferir con las frecuencias, causando fluctuaciones en la señal que hacían que los operadores ajustaran controles manualmente con frustración creciente y maldiciones bajo aliento para no alarmar a los soldados cercanos. Aquí cometió el segundo error crítico, uno que revela la brecha entre entrenamiento teórico y juicio práctico. Interpretó estas contramedidas defensivas, la interferencia que nublaba pantallas con ruido confuso y los señuelos que creaban fantasmas falsos en el radar, no como una respuesta lógica a su propia iluminación hostil que había iniciado todo el incidente, sino como una acción ofensiva deliberada por parte del intruso, que confirmaba sus peores sospechas de un ataque inminente desde el cielo azul. Su lógica retorcida, posiblemente influida por las doctrinas iraníes, que enfatizan la agresión preventiva en escenarios donde se espera lo peor del enemigo para no ser tomado por sorpresa, fue algo así. Si el objetivo usa contramedidas para confundirnos de inmediato, significa que tiene intenciones hostiles bien preparadas y está posicionándose para bombardear el convoy desde altura segura,
Por lo tanto, constituye una amenaza inmediata que justifica preparar una respuesta plena con adquisición de disparo para disuadir o neutralizar. Es un razonamiento absolutamente insano y contraproducente, porque cualquier aeronave militar en el mundo, entrenada para supervivencia en cielos hostiles con amenazas constantes, activaría contramedidas al ser iluminada por radar antiaéreo. Es procedimiento operacional estándar, grabado en manuales de supervivencia que se memorizan en academias, no una indicación de hostilidad, sino una medida protectora básica para preservar el buque aéreo y su tripulación de posibles disparos. Pero Vargas ya se había encerrado en una narrativa mental donde estaba defendiendo heroicamente el convoy contra un agresor aéreo estadounidense que, en su mente condicionada por briefings donde se destacaban amenazas externas como espionaje, representaba una invasión inminente o vigilancia agresiva. Los asesores iraníes en el vehículo observador probablemente contribuyeron sutilmente a esta decisión, ya que Vargas quería impresionarlos demostrando que podía mantener el enganche en un objetivo de alto valor, incluso bajo contramedidas activas que complicaban todo el proceso. Ordenó a Pérez cambiar frecuencias de radar y aumentar potencia para penetrar la interferencia, un ajuste que requería calibración manual en movimiento con el convoy traqueteando. El sistema luchó durante 25 segundos antes de restablecer contacto sólido, ahora mostrando el objetivo a 165 kilómetros, moviéndose lentamente hacia el norte, alejándose de Venezuela. Reyes había iniciado un giro gradual hacia el norte, alejándose para demostrar desescalada mientras transmitía su situación a un controlador en un AWACS que orbitaba lejos, monitoreando todo con radar potente. El controlador confirmó posición internacional y advirtió con voz calmada pero firme: "Sugiero incrementar distancia para mayor seguridad. La situación es anómala, pero no hay indicios de agresión inmediata aún". Reyes aumentó altitud ligeramente, pensando en proporcionar margen adicional si las cosas se ponían peor de lo esperado. Lo que no sabía es que en ese momento Vargas estaba tomando la decisión fatal que cambiaría todo. El coronel intentó contactar el comando regional por radio para solicitar autorización, pero la interferencia posiblemente causada por guerra electrónica estadounidense o un mal funcionamiento técnico de equipamiento venezolano antiguo que no había sido reemplazado por falta de fondos falló en repetidos intentos con estática crujiente. Interpretó las órdenes originales de simular procedimientos como autorización implícita para actuar si percibía amenaza real. Y él había decidido que las contramedidas calificaban como tal, ignorando la posibilidad de que fueran defensivas. Al detectar que el enganche se mantenía persistente a pesar de los esfuerzos, el B-1 respondió lanzando las bombas para neutralizar la fuente de la amenaza antes de que escalara a disparos reales que pudieran derribarlo. En la cabina de Reyes, la alarma indicó que el enganche se mantenía confirmado con un tono urgente que cortaba el aire como una sirena, señalando peligro persistente que no cedía. No dudó ni un segundo. Su instinto entrenado tomó control. Soltó las bombas guiadas, que cayeron precisas hacia el convoy identificado como origen del radar hostil. Los impactos destruyeron el convoy en segundos. Explosiones en cadena consumieron vehículos uno tras otro como un dominó de fuego, dejando cráteres humeantes en la carretera que bloqueaban tráfico y restos dispersos como metal retorcido y piezas volando. Reyes transmitió con voz firme pero aliviada por el éxito. Objetivo neutralizado sin bajas propias, egresando el área a máxima velocidad para evitar repercusiones adicionales. Pero mientras Reyes egresaba ascendiendo a altitud segura donde el aire era más frío, la situación escalaba dramáticamente en múltiples niveles, desde las carreteras en llamas hasta salas de comando en tierra distante. El AWACS transmitió la alerta al Pentágono en minutos a través de canales seguros que priorizaban amenazas. El presidente fue briefado rápidamente durante una reunión ejecutiva. Autoriza respuesta contra amenazas terrestres venezolanas que pongan en riesgo activos aéreos estadounidenses. En solo 35 minutos, F-15 despegaron de bases cercanas para establecer superioridad aérea absoluta sobre la zona. Aviones de guerra electrónica activaron interferencia para cegar radares venezolanos en una amplia zona costera. Submarinos cercanos posicionaron misiles Tomahawk para strikes selectivos en depósitos relacionados con el convoy. Venezuela entró en un caos absoluto cuando la realidad penetró la cadena de mando como un cuchillo caliente en mantequilla. El primer indicio llegó cuando el comando regional intentó contactar el convoy para una actualización rutinaria, y Pérez sí sobrevivió al bombardeo, o un operador adyacente en un vehículo rezagado admitió la adquisición no autorizada antes del silencio radio total que siguió a las explosiones. Hubo un silencio atónito en la línea.
Luego un grito de incredulidad y furia. Apuntaron que sin órdenes explícitas, repitan y expliquen antes de que esto nos hunda a todos. El mensaje urgente llegó a Caracas como un telegrama de emergencia. Incidente grave confirmado. Adquisición no autorizada contra bombardero estadounidense en internacional. Convoy destruido, múltiples bajas reportadas. Necesito orientación inmediata para contención y mitigación. En el ministerio, la confusión inicial dio paso a pánico organizado, cuando confirmaciones de testigos oculares en pueblos cercanos y radares distantes impusieron la realidad dura como un golpe. El ministro convocó una reunión de emergencia a las 14:30 con asistentes llegando en helicópteros. Abrió con voz temblorosa por la gravedad. Enfrentamos una crisis seria que podría costarnos nuestra movilidad terrestre por años. Un comandante actuó sin autorización adquiriendo enganche en internacional. ¿Qué pasó exactamente en esa carretera costera? ¿Por qué no se detuvo a tiempo antes de la tragedia? ¿Qué hacemos antes de que conviertan nuestro territorio en un infierno de bombas y misiles? El briefing que siguió pintó un cuadro devastador de fallos en cadena a todos los niveles de la operación. Vargas había malinterpretado órdenes o deliberadamente las había ignorado dependiendo de la perspectiva de los sobrevivientes. La cadena de mando había fallado en garantizar que las instrucciones fueran comprendidas sin ambigüedades durante el briefing inicial en la base antes de partir. Los sistemas de comunicación habían colapsado en el momento crítico, impidiendo que Vargas consultara antes de adquirir el enganche bajo presión del momento. Y la supervisión de los asesores iraníes había sido insuficiente, o tal vez irónicamente demasiado efectiva, si habían alentado un enfoque agresivo en sus sesiones de entrenamiento con ejemplos de defensas exitosas contra amenazas similares. Pero más allá de asignar culpas que podrían esperar a investigaciones internas con comités independientes, la prioridad inmediata era qué hacer ahora que el convoy había sido destruido. El bombardero respondido y Estados Unidos preparando una réplica más amplia que se sentía venir como nubes oscuras. Las opciones debatidas en esa sala, según transcripciones parciales que fueron filtradas posteriormente a la prensa, variaban desde lo optimista hasta lo delirante en su desconexión de la realidad geopolítica. El ministro de Relaciones Exteriores sugirió emitir una disculpa inmediata y pública, caracterizando el incidente como un error trágico de un oficial descontrolado durante un ejercicio, ofreciendo compensación por cualquier interrupción y el castigo ejemplar de la responsable con corte marcial rápida para mostrar accountability, con la esperanza de que esto apaciguara a Washington y evitara una escalada militar que podría involucrar bloqueos aéreos o terrestres. El comandante del ejército argumentó que disculparse equivaldría a admitir debilidad ante el imperialismo y sugirió adoptar una postura de defensa legítima contra provocaciones estadounidenses, aunque incluso al decirlo parecía reconocer lo absurdo del argumento, dado que el bombardero estaba documentado en espacio internacional por radares independientes que no mentían. El jefe de Estado Mayor fue más realista y pragmático, evaluando que Venezuela carecía de la capacidad para resistir una respuesta seria de Estados Unidos, y que la mejor estrategia era diplomacia agresiva, buscando apoyo urgente de Irán, Rusia y China para presionar a Washington a limitar su reacción a través de canales back-channel en la ONU o llamadas directas. Decidieron disculpa, remover a Vargas si sobrevivía al ataque y ofrecer investigación conjunta para transparencia, activando canales diplomáticos con urgencia. Pero mientras discutían con voces elevadas, Estados Unidos ya había decidido su curso. A las 15:30, comenzó la operación Infierno Caribe, un nombre que evocaba el caos que estaba por desatarse sobre tierra venezolana con fuego desde el cielo, con un lanzamiento coordinado desde múltiples plataformas que mostraba la precisión quirúrgica de la maquinaria militar estadounidense en acción plena. Los destructores de la flota, posicionados estratégicamente en el Caribe con tripulaciones alertas que habían sido briefadas en minutos, iniciaron la salva principal lanzando un total de 50 misiles Tomahawk que emergían uno a uno de sus celdas de lanzamiento vertical, con intervalos calculados de 8 segundos para evitar sobrecargas en los sistemas eléctricos del buque y maximizar eficiencia. Cada eyección era un espectáculo de poder crudo y tecnológico. Una columna de fuego brillante y humo denso se elevaba desde la cubierta, visible a kilómetros de distancia incluso en el atardecer tropical que teñía el cielo de naranja y rojo, mientras el misil aceleraba hacia el cielo antes de curvarse en una trayectoria baja y letal hacia sus objetivos en tierra venezolana, navegando a ras de olas para evadir detección temprana por radares costeros que ya estaban saturados. 20 minutos después, para añadir saturación y complicar cualquier intento de defensa desesperada que pudiera organizarse en tierra,
Los submarinos que acechaban en las profundidades con sigilo lanzaron 15 Tomahawk adicionales desde sus tubos sumergidos, creando perturbaciones en la superficie del mar como burbujas gigantes que satélites de reconocimiento capturaban en tiempo real para ajustes finos en trayectorias. Todos estos misiles, guiados por sistemas de navegación inercial y GPS de alta precisión que no fallaban ni en condiciones climáticas adversas, convergían hacia los depósitos, carreteras clave y bases logísticas venezolanas desde direcciones múltiples, norte, noreste y noroeste, complicando enormemente la defensa porque las amenazas llegaban simultáneamente desde vectores separados por más de 90 grados, forzando a los sistemas antiaéreos a dividirse y diluir su efectividad como un ejército disperso en un frente amplio y expuesto. En Venezuela, el primer indicio de la tormenta inminente llegó a las 15:40, cuando un radar costero en la región oriental detectó múltiples contactos aproximándose a alta velocidad desde el mar, aunque la interferencia electrónica ya había comenzado a nublar las pantallas con ruido y ecos falsos que confundían a los operadores entrenados. Los operadores, sentados en salas de control con ventiladores zumbando para combatir el calor asfixiante de la tarde que hacía sudar profusamente, intentaron activar radares adicionales y sistemas de seguimiento para generar soluciones de interceptación que pudieran salvar algo, pero la guerra electrónica de los aviones estadounidenses los dejó prácticamente ciegos, con señales degradadas que convertían datos útiles en un caos indescifrable, lleno de fantasmas que aparecían y desaparecían. En un acto de desesperación pura y última instancia, algunos comandantes de batería ordenaron lanzar misiles interceptores antiaéreos de manera improvisada sin cálculos precisos. Un total de 12 proyectiles que representaban un gasto de $35 millones en hardware valioso acumulado con esfuerzo en tiempos de escasez. Esperando que sus buscadores autónomos pudieran adquirir objetivos en medio del desorden electrónico que saturaba el éter, pero la probabilidad de éxito era minúscula en tales condiciones, y terminaron logrando exactamente 0 interceptaciones, agotando combustible en vano y cayendo inofensivos al mar o a tierra deshabitada como un desperdicio trágico que solo añadía a la humillación. Fue un desperdicio masivo que demostró no solo la desesperación de la situación bajo presión extrema, sino también la inadecuación de las defensas venezolanas contra un ataque coordinado con superioridad electrónica absoluta, que saturaba todo el espectro, dejando a operadores frustrados golpeando consolas. A las 15:55, los primeros misiles alcanzaron la costa venezolana después de volar a altitud baja sobre el océano para evadir detección temprana por radares costeros que ya fallaban, cruzando de agua a tierra con sistemas de correlación de terreno que inmediatamente reconocían la transición geográfica y ajustaban navegación para seguir contornos del paisaje como ríos o colinas. En la fase terminal sobre tierra ascendieron a 300 metros para mayor precisión. Activaron buscadores de imagen que comparaban con datos preprogramados y comenzaron a buscar objetivos específicos con coordenadas exactas. Objetivo número 1 era un depósito logístico en Puerto La Cruz, donde 3 misiles habían sido asignados para destrucción completa para maximizar impacto. El primer misil impactó el almacén principal de municiones, que milagrosamente no había sido evacuado a tiempo por falta de alerta temprana. Penetración profunda y detonación convirtieron estructuras de concreto reforzado en nubes de fragmentos volando. El segundo golpeó el centro de comando adyacente, destruyendo computadoras, radios y sistemas de comunicación que coordinaban movimientos regionales. El tercero impactó área de almacenamiento de equipo pesado donde tanques y vehículos esperaban traslado o reparación, creando explosión secundaria equivalente a 12 toneladas de TNT, que fue sentida como un temblor menor a 15 kilómetros a la redonda, con ventanas vibrando en pueblos cercanos y gente corriendo a calles alarmada. Otras instalaciones recibieron un tratamiento similar y devastador que dejaba poco a la imaginación. La base en Barcelona fue demolida por 4 misiles que atacaron desde ángulos diferentes, impactando dentro de una ventana de 15 segundos, destruyendo hangares, depósitos y vehículos de mantenimiento en una cadena de fuego. Cumaná sufrió 5 impactos directos, colapsando pistas auxiliares usadas para helicópteros y torres de observación que coordinaban vigilancias. En menos de una hora, convoyes restantes en rutas similares que no habían sido alertados y bases logísticas clave fueron reducidos a chatarra humeante valorada en 1.100 millones, con fuego consumiendo lo que las explosiones no habían destruido inmediatamente. Pero los ataques no se limitaron solo a objetivos inmediatos relacionados con el convoy inicial, sino que se extendieron estratégicamente a la infraestructura de soporte que mantenía operativa la capacidad logística.
6 radares de vigilancia terrestre dispersos en la costa, cada uno costando alrededor de 30 millones, fueron destruidos en strikes precisos que desintegraron antenas giratorias y vehículos electrónicos asociados. 3 centros de comando y control, que coordinaban operaciones terrestres regionales, fueron atacados con misiles penetrantes que detonaron dentro de estructuras reforzadas como búnkers, colapsando sistemas de comunicación, computación y mapas vitales por un valor de 120 millones. 4 instalaciones de almacenamiento de equipo pesado y repuestos fueron demolidas, liberando explosiones secundarias que destruyeron inventarios valorados en 220 millones que hubieran permitido reabastecimiento rápido de unidades dañadas. Para las 16:30 de los 50 misiles lanzados en la salva inicial, 46 impactaron sus objetivos exitosamente. Una tasa de éxito del 92% considerada excepcional incluso en estándares militares altos donde se espera perfección. Los 4 que fallaron lo hicieron por diversas razones técnicas o afortunadas. 2 tuvieron mal funcionamiento en sistemas de guía y se desviaron a mar abierto sin causar daño. 1 fue derribado por fuego antiaéreo de cañones automáticos en un golpe de suerte extraordinaria que no cambió el resultado general, pero dio un breve respiro. 1 impactó un objetivo equivocado debido a errores menores en coordenadas programadas, aunque afortunadamente a un área vacía sin población. El daño acumulado fue devastador en su escala y profundidad. Un total directo de $1.700 millones en equipamiento destruido o irreparable, sin contar los costos indirectos de reconstrucción que tomaría décadas por inflación galopante que devoraba presupuestos, dificultades de adquisición bajo sanciones que bloqueaban importaciones esenciales como acero o electrónica, y la pérdida de vidas que no se mide en dinero pero pesa en la conciencia nacional. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte las notificaciones y dejar un like para apoyar el contenido. Gracias por ver.